Listo, Lucio, cuando gustes. Sí, doctor, podemos iniciar nomás. ¿Ya estamos? Sí, doctor. Ok, listo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una edición más de su programa La Hora Tributaria. Como ustedes saben, nos reunimos todos los días miércoles de cada semana a partir de las 9 de la noche. Mil disculpas por este pequeño retraso. Hemos tenido algunas coordinaciones técnicas porque estamos actuando con una plataforma distinta. Como siempre, mi agradecimiento a Lucio por el soporte técnico que nos brinda cada semana. Y como no, a nuestro sponsor, el estudio McDowell y Asociados y el estudio Ribeiro y M. Asociados. El día de hoy tenemos la continuación de lo que empezamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Para los que estuvieron en el programa anterior, empezamos a ver los gastos deducibles vinculados a lo que es renta neta de tercera y hemos dividido estas... Perdón, se está filtrando audio. Y tenemos esta secuencia, decía yo, de los... de este tema que es bastante amplio respecto de gastos deducibles y decidimos administrarlo en tres programas, tres, si se quiere. Empezando la semana pasada, el día de hoy vamos a ver también otros temas relevantes y la próxima semana, mejor dicho, el otro miércoles, que es 22, a 2 días del inicio del vencimiento de las cuotas anuales, veremos algunos temas que son un poquito más complejos, pero además también veremos algunos temas vinculados a la obligación de presentar información financiera adecuada al IPS. Y con eso cerraremos un ciclo ciertamente sensible respecto de esta temporada con lo que es la presentación de la declaración anual o la declaración de regularización anual del impuesto a la renta, que debería decirse. Sin más, vámonos a las diapositivas, como siempre agradeciéndoles nuevamente por su gentil asistencia. Hay un tema, antes de entrar de lleno a el tema que nos convocaría el día de hoy, vamos a conversar un poquito de algunas cositas que sí se nos ha venido un poquito interesantes. Y esto debido a que ciertamente, como ustedes recordarán y lo hemos mencionado en algún momento con la delegación de facultades, hay que tomar en cuenta que precisamente ya empezaron a salir los decretos legislativos a partir de esta ley autoritaria. La semana pasada salió uno vinculado a lo que es gobiernos locales, perdón, administración pública. Y el día de hoy precisamente se ha publicado una norma. Entonces, sí es cierto, vamos a empezar a ver, vamos a continuar, perdón, lo que es gastos deducibles el día de hoy, pero también es cierto que había que comentar un poquito la norma en cuestión. Ahí se me ha pasado la diapositiva, mil disculpas. Pero el día de hoy salió el decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta. Recuerden siempre, el impuesto a la renta tiene periodicidad anual. Al tener periodicidad, efectivamente, de desgracia, al tener periodicidad anual, lo que salga modificando renta va a tener que empezar a tener vigencia el próximo año a partir del 1 de enero. ¿De acuerdo? Eso siempre tómenlo en cuenta. Va a tener vigencia a partir del próximo año. Atentos con las otras normas, porque las que estén vinculadas a IGB, por ejemplo, van a tener una vigencia distinta, mucho más pronta, seguramente. Cabía mencionarlo porque hay que advertir que ciertamente es un cambio sensible, pero hay que tomarlo en cuenta a partir del próximo año. Y el cambio que se nos ha venido ahora por efectos de la modificación de la ley del impuesto a la renta precisamente recuerdan que hasta antes de esta modificación, es decir, hasta este ejercicio 2023, repito, cuando se habla de intereses presuntos que están enunciados en el artículo 26 de la ley, precisamente, para efectos de moneda nacional, sí, se hablaba de TAM. Y cuando hablábamos de moneda extranjera, se aplicaba la LIBOR. ¿Se acuerdan? El mercado de Londres, más ciertos puntos que estaban en el reglamento de la ley. Bueno, pues nos cambiaron las reglas de juego. A partir de el 2024, si se sigue manteniendo la tasa activa de moneda nacional para préstamos en moneda nacional, valga a decir en soles,
Pero para efectos de lo que es la préstamos en moneda extranjera, se va a aplicar la TAMEX. Ya olvídense de la LIBOR, se va a aplicar la TAMEX. Pero un detalle que es importante. En la disposición complementaria final de ese decreto legislativo indica que para los efectos de... ¿Por qué? Porque la ley autoriza que el MEF, a través del decreto supremo, va a ajustar el coeficiente o en todo caso va a emitir el factor de ajuste, mejor dicho. Pero hasta que no lo haga el MEF, entiéndase que el factor de ajuste a partir del 1 de enero del 2024 será en moneda nacional el 0,42 y en moneda extranjera el 0,65. ¿Ah? ¿Qué? Como traducción. El 42% de la TAM, al momento de la suscripción de un contrato de préstamo, será el que valga para efectos tributarios cuando la moneda es en soles. Y el 65% de la TAMEX cuando la moneda sea en dólares. Esto hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista del contexto, que recuerden que estos intereses que están en el artículo 26 se aplican cuando son terceros no vinculados. Va a haber una colisión, dicho sea de paso, que es lo que conversábamos en la mañana con mi amigo el doctor Julio Rayo, en el sentido de que en vinculados todavía se mantiene la regla de que es valor de mercado. Pudiendo darse el caso que para valor de mercado pudiera ser la tasa más alta o pudiera ser más baja, dependiendo de las circunstancias. Aunque creería yo que a partir de este decreto legislativo, lo más probable es que las tasas en el 26, es decir, en el artículo 26 de la ley del impuesto a la renta, sean más bajas, dado el factor de ajuste, 42% en moneda nacional, 65% en moneda extranjera, frente a lo que será valor de mercado para vinculado. Ese es un detalle que quería compartirles porque el día de hoy ha salido la norma y era importante hacerlo. Mil disculpas, se me desordenaron un poquitito las diapositivas, pero vámonos al tema de lo que es la continuación del gasto deducible. Muy bien. Entonces, valga el comentario para que estemos atentos, como vengo insistiendo desde la aprobación de la ley autoritativa de delegación de facultades, que hay que estar atentos a los dispositivos que pudieran salir en cualquier momento, como el que se ha dado. Y continuando con nuestra serie de gastos deducibles, el día de hoy empezamos a ver un bloque de gastos. Insisto, el próximo programa vamos a ver el bloque de unos temas un poquito más complejos. También vamos a comentar sobre lo que es adecuación. Recuerden que dentro de lo que es los gastos deducibles existe lo que es el tratamiento vinculado a existencias. Cuando yo hablo de existencias, en principio existen dos situaciones que yo tengo que contemplar, aunque realmente son tres. Dos son las más conocidas, la otra no es muy conocida. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. La primera es el tratamiento de mermas. Cuando hablo de mermas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, vamos a hablar de ciertas pérdidas que se van a dar, pero en el aspecto físico. En el aspecto cuantitativo, cuestiones de peso, de unidades, de evaporación, y entre otras que pudieran estar vinculadas al proceso productivo. Así que esas pérdidas ocasionadas precisamente respecto de esas existencias y su tratamiento, porque recuerden que pueden haber mermas comerciales, mermas de producción, mermas de servicio, poco forzado, pero podrían haberlas. Entre otras, va a depender de las características de la existencia, como también de su tratamiento, ¿de acuerdo? Hay entidades que tienen mermas en la adquisición, cuando llega la mercadería o llegan las existencias, para hablar en términos generales. Merma en el proceso de comercialización por el manipuleo o en el proceso de producción por el mismo proceso. Y también hay mermas en la última fase de almacenamiento o de distribución. Hay que cuidar esos aspectos para identificar cómo estaríamos tratando esas mermas, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de mermas, hay que entonces entender que tiene por lo menos dos dimensiones, las mermas normales, que están vinculadas al tratamiento, que están vinculadas precisamente a su explotación o utilización respecto de esas existencias, como también pueden haber mermas anormales, que ya están más o menos vinculadas al manipuleo, la negligencia que pudiera haber al momento de trasladar, cargar
desplazar las existencias, o inclusive por la utilización o conservación de esas existencias. Sí, claro, ¿no? Obviamente, si yo sé que esas potencialmente pudieran estropearse a la luz de un mal almacenamiento, entonces es parte de mi negligencia. ¿Cómo se acreditan las metas? Esto se ha venido repitiendo muchas veces respecto de esta acreditación y cómo la debería ser efectivamente. Y la acreditación de mermas va a estar necesariamente comprometida por un informe técnico. Si se quiere, ese informe técnico tiene características periciales, dicho sea de paso. Sí, tiene características periciales, porque precisamente se trata de un informe emitido por un tercero. Y ciertamente podríamos hablar de una técnica pericial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para yo acreditar la merma necesito recurrir a un profesional independiente. ¿De acuerdo? Ojo, profesional independiente. Si yo ya hablo de profesional independiente, entenderíamos que estamos hablando de un profesional que no es solo un técnico, ¿ya? Y ahorita voy a ver por qué. Porque además el requisito de la norma es que este profesional sea competente. La competencia del profesional va a estar vinculada a la experiencia en poder determinar este tipo de estudio. ¿De acuerdo? Hay formas de acreditarlo, seguramente con su hoja de vida, u otros informes que pudiera haber acreditado que él ha hecho o tiene experiencia en la determinación de mermas. Pero también estamos hablando de un profesional independiente. Independiente es externo al negocio. Competente, ya lo expliqué, colegiado. Y ahí es donde viene mi incidencia respecto del profesional. Si es colegiado, se entiende entonces el criterio que les había mencionado hace un momento de que es un profesional universitario. ¿Por qué? Porque solo los universitarios pudieran colegiarse. De manera tal que no les sorprenda que cualquier colegiado pudiese hacer un informe de mermas. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, cualquier colegiado lo pudiera hacer, la norma no lo prohíbe. Obviamente, habrá que atender un criterio de razonabilidad respecto a la materia. Ciertamente yo podría defender la posición en este momento que todos los contadores públicos colegiados estamos perfectamente habilitados y somos competentes para poder determinar una merma. Sí, en principio, sí. Ahora, recuerden que el rubro competente va a estar vinculado a la experiencia que yo tenga, que obviamente la podría ir cultivando, no digo que no, pero ciertamente eso va a tener un punto de incidencia, de manera tal que si tú no has tenido experiencia, por ejemplo, en obtener la merma productiva en un proceso de fabricación de ladrillos, bueno, habrá que ir con pinzas, pero no necesariamente estás acreditando esa competencia. Pero sí es cierto que lo podríamos hacer. Como también es cierto que algún profesional colegiado de otra carrera, como un ingeniero o como un médico, pudiera hacer o suscribir un informe técnico de mermas, pues sí, sí lo pudiera hacer. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Sería una locura. ¿Y el doctor qué cosa va a firmar? Bueno, ciertamente un médico laboratorista podría firmar un informe de mermas vinculado a la determinación de mermas en un laboratorio clínico. Sí, podría ser. Estoy exagerando un poquito los ejemplos, les puede sonar un poco trillado, pero no es así. Realmente la norma no lo prohíbe. Pero ojo, el informe tiene que tener un componente adicional clave. Debe tener la metodología empleada y las pruebas realizadas. Sin este componente, el informe se cae. ¿De acuerdo? O sea, no basta el profesional, no basta que esté firmado en buenas cuentas, sino que además el informe debe comprender la metodología. ¿Metodología? ¿Pero cuál? Bueno, depende de la materia, depende de la existencia. ¿Por qué? Porque si es una existencia en volúmenes, probablemente yo recurra al peso o al pesaje de la pérdida. Claro, habrá que... A ver, el informe de mermas no se hace en una hora. Es una observación que puede llevar días, dependiendo, insisto, de la existencia y de su manipuleo o tratamiento. De manera tal que si yo estoy observando un proceso productivo, puedo tomar X días solo en medir la primera fase del proceso, otros X días en la siguiente fase y otros X días en la última fase. Y en cada uno, si yo observo pérdida, pues la pesaré. Ese es el punto. Tendré que empezar a pesar. Y llevaré un control del pesaje y de la observación en ese X tiempo, para luego hacer una estimación del tiempo. Eso, por ejemplo, hablando a grosso modo, dicho sea de paso, es una forma de poder establecer una metodología de cálculo de merma.
¿Cuál es el otro que pudiera darse? Mediciones por evaporación. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo hago la evaporación? Hay formas, por ejemplo, en los tanques de combustible de medir o de ubicar qué cantidad de combustible tengo y otra vez, por observación, en X número de tiempo, expréselo usted en horas, días o semanas, va a volver a hacer la medición y habrá una diferencia, menos el consumo, obviamente. ¿A qué me refiero? Si usted tiene un grifo, tiene 1000 metros cúbicos, o si se quiere 1000 litros en un tanque, descontará lo que se ha despachado y luego volverá a medir en base a la primera medición. Habrá una diferencia, porque hay evaporación, más aún en estas épocas de calor, imagínense. Entonces, esa diferencia determinará una merma, que con la observación y la medición luego podré estimar o proyectar. Básicamente eso es lo que se hace en un movimiento técnico de mermas. Pero esas mermas, y antes de pasar a desmedros, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cada cuánto tiempo debo hacer el informe de mermas? Yo siempre he tenido un criterio, a ver, muy riguroso a la norma y otro criterio que pudiera ser manejable. ¿Qué es muy riguroso a la norma? Lo dijimos al principio. El impuesto a la renta tiene periodicidad anual. Ergo, el informe de mermas debería ser cada año. Y no estoy exagerando. Simplemente estoy siendo consecuente con la periodicidad del impuesto. ¿Por qué no tendría que ser cada año? Si cada año voy a castigar mermas, pues se supone que yo debería hacer un estudio para ese ejercicio, porque no todos los ejercicios me voy a quedar con el informe que hice hace 2, 3, 4, 5. Lo otro es que nunca, que yo recuerde a nivel de explicaciones de fiscalización, ni informes de SUNAT, ni jurisprudencia, se ha cuestionado la antigüedad de un informe de mermas. Pero lo prudente es que no debería pasar de 3 años. ¿Por qué? Porque claro, obviamente es un tiempo, digamos, manejable, ciertamente prudente. Pudieran algunos decir 4 por el tema del plazo prescriptorio. No me parece que debería ser tan lejano. No hay nada escrito sobre ello en la tabla, ni en piedra. Pero en todo caso, también tomen en cuenta que si las circunstancias cambian abruptamente respecto de su línea de negocio, su propio giro o en general las actividades que ustedes estén haciendo, deberían tomar en cuenta básicamente que si hay un cambio abrupto, deberían ustedes volver a hacer un informe de mermas. Caso 2020. Año pandémico, técnicamente debería ser bastante distinto. Año 21, recuperación pospandémica, debería también variar. Por lo tanto, tomen en cuenta lo que les menciono para que puedan establecer una periodicidad adecuada para poder efectuar el informe técnico de mermas. Y lo otro es el desmedro. Sí, pues, efectivamente. Y los desmedros ya no son cantidad, ahora estamos hablando de calidad. Y la calidad está vinculada a que la existencia pudiera ser irrecuperable, sí, o inutilizable, u obsoleta. Y cuando hablamos de desmedro, ya hablamos de la pérdida y la imposibilidad, en todo caso, de poder aplicar estas existencias en el propio giro comercial de la entidad o, en general, el propio giro de la entidad. Ahora, ¿hay un sistema de acreditación de desmedros? Sí. Vamos a hablar despacio de los desmedros. Primero, la norma general, o en todo caso, la aplicación general de desmedro y las condiciones generales. ¿Qué debe ser realizado el desmedro? Perdón, el desmedro significa destrucción, ¿de acuerdo? El desmedro, símil de destrucción, sinonimia con destrucción para la norma tributaria. Usted tiene que destruir las existencias que se identifiquen desmedradas. Y esas existencias tienen que pasar por un proceso de destrucción que usted puede llevarlo solo o puede contratar a un tercero para que las destruya. Y dependiendo del tipo de existencia, otra vez, algunas podrán prensarse, quemarse o incinerarse, que sería el término más técnico, o diluirse, inclusive, depende. Va a depender del tipo de existencia para que usted pueda efectuar ese proceso de desmedro o de destrucción. Ahora sí, para poder hacerlo, primero que lo tengo que hacer ante o delante de un notario o de un juez de paz donde no hubiese notario. Pero tengo que dar aviso SUNAT 2 días antes. Ojo, 2 días hábiles antes de la destrucción. Si usted piensa destruir el lunes, avísele a SUNAT mañana. ¿De acuerdo?
Entonces, tiene que cumplir esos requisitos para poder desmedrar. Esto sin límite del monto de lo que signifique lo que va a desmedrar. No importa el monto. ¿De acuerdo? No hay límite para el monto. Sin embargo, en la época de pandemia se dio un procedimiento, si se quiere, simplificado para poder acreditar un desmedro. Y este estaba vinculado, recuerdan en pandemia lo que sufrieron los restaurantes y varios negocios y las existencias se les valoraba. Bueno, la administración lo que dijo, ok, si lo que usted va a desmedrar, le hace, si lo que usted va a destruir no pasa de 10 unidades impositivas tributarias para el ejercicio del que estemos hablando, si estamos hablando de 2022, no van a hacerlo con 4.950. Si estamos hablando de este año, van a esperar este año, estamos hablando de 4.950. SUNAT puede aceptar, ¿no? Va a aceptar como prueba de la destrucción de las existencias un informe que evidentemente sí tiene que recoger ciertas características y no es necesario que el acto sea delante de un notario, de un juez de paz, pero sí se lo tiene usted que comunicar a SUNAT. ¿De acuerdo? Sí se tiene que comunicar a SUNAT. El único requisito insalvable es siempre comunique a SUNAT. No pasa eso y test, no necesitas notario, pero eso sí, me haces un informe en donde estén todos esos requisitos. Identificación, cantidad, costo, lugar, fecha, método de destrucción, si es que es un tercero, igual los datos del tercero que van a destruir, por qué los destruyen. Y de acá es donde yo me voy a detener un ratito después. Y obviamente los datos del legal. Motivo de la destrucción. Y acá lo que exige el requisito es sustento técnico que acredite la calidad de inutilizable. Eso es un informe interno, ¿de acuerdo? Precisando los hechos y características que han llevado los bienes a tal condición. Ahora, recomendación. Así como el informe de Mermas es un profesional independiente, nuestra recomendación es que el informe técnico para desmedrar no sea interno, sea de un profesional independiente también, para que no exista suspicacia. Ese mismo informe debería ser llevado al proceso federal. Debería. Otra vez voy a decir, la norma no dice nada. Estoy hablando de recomendaciones. Sí debería hacerse así. Y sí debe usted determinar en la comunicación con SUNAT el costo de la destrucción, porque ese es el costo que usted va a después deducir, ¿de acuerdo? Para su DJ anual del impuesto a la renta, porque tiene derecho a hacerlo. ¿De acuerdo? Cuidado con estos detalles. Siempre son importantes y no se nos vaya a escapar alguno. Entonces, aválense con un informe que determine por qué vas a desmedrar, ¿no? La norma general no lo dice, pero si la norma simplificada lo dice, pues con mayor razón debería hacerlo en la general. ¿De acuerdo? Traten mejor que sea un informe independiente para que no haya suspicacias de ningún tipo y luego procedan a su destrucción. Ojo, si en ese interín, reitero, si en ese interín usted identificó los desmeros, dijo, no, esto se destruye y por ahí alguien viene, yo te lo compro, pero remátame. Ah, ¿se puede? Pues sí, si se puede, no hay nada que se ponga. Si usted está vendiendo. Pero ahí la recomendación va a ser otra vez un informe técnico que valide el menor valor para que no lo acusen de subvaluación. ¿Por qué? Porque usted va a vender al remate, va a bajarle el precio comparado con el valor de mercado, comparado con el valor de venta, comparado con el precio de lista. Sí, pues le va a bajar el valor. ¿Y por qué es importante que hagan ese informe? Porque ¿qué va a pasar? Si usted lo vende, luego usted va a tener que aprovechar el costo de ventas. Recuerden que el costo de las existencias pasa a ser gasto a través del costo de ventas cuando vendo, porque saco la existencia almacenada al costo y la transfiero hacia mis resultados. ¿Recuerdan la segunda línea después de ventas? Ya, como coste de venta. Ese es el punto. Y como usted lo que va a hacer es, frente a esa existencia que ahora la ha vendido muy bajito, va a tener un costo de venta bien altito, lo cual es incongruente. Sí, pero es cierto que así se debería hacer. Gerardo, doctor, en los lugares donde no hay juez de paz ni notarios, está bien complicado porque lamentablemente ahí la norma no ha especificado excepción. Cuando hay notario, notario. En los lugares donde no hay notario, juez de paz. Ese es el punto. Y ahora lo otro que te quedaría entonces, para que no recurras ni a notario ni a juez de paz, es que los de Medro lo clasifiques cada ejercicio por menos de 10 UITs. Como la norma simplificada te dice hasta 10 UITs, usted no necesita notario ni juez de paz, bueno, entonces si me pasé a 12 UITs, bueno, caballero, 8 UITs este año y 4 UITs el siguiente, no te quedaría otra para que te puedas acoger al procedimiento simplificado. ¿De acuerdo? Eso tómelo en cuenta para poder establecer esa aplicación de desmedrados.
Ok. Eh, entonces, no se olviden de los procedimientos que tienen que seguir para poder acreditar esos desmedios. Pero les decía, hay un tercer factor y ese factor resulta importante porque usan, no todos usan ese factor y eso sí es importante decir. ¿Por qué es importante decirlo? Porque ¿qué pasa si perdí las existencias? ¿Qué pasa si de alguna forma estas existencias han sufrido algún tipo de impacto por algún caso fortuito, fuerza mayor? Pues ciertamente existe algún procedimiento para poder acreditar esas existencias. Sí, sí existe el procedimiento. Y ahí estamos hablando de las pérdidas extraordinarias, que también la norma me lo permite, pero tiene ciertas características. Todo lo que estamos hablando hasta ahorita es en el artículo 37, por si acaso si quieren ampliar o abundar más en lo que estoy mencionando. De nada, Gerardo. El caso fortuito es un suceso extraordinario, ciertamente. Caso fortuito, fuerza mayor, van a ser sucesos extraordinarios. El primero, que es el fortuito, bueno, imprevisto, irresistible, sí, pero está vinculado a una causa derivada, dicho sea de paso, las que estamos viviendo ahorita, por un hecho de la naturaleza, terremotos, inundaciones, sí, aludes o huaicos, como se conoce en nuestro país, también. Entonces, si yo sufro eso, bueno, sí es cierto que puedo entonces acreditar la pérdida. Sí, pero la pregunta es, ¿y cómo la acredito? Eso va a depender de las circunstancias del tipo de pérdida. Ahorita lo vamos a ver. La fuerza mayor también es irresistible, caso extraordinario, perfecto, pero en este caso es vinculado a un hecho realizado por el hombre, como incendios, atentados terroristas. No se refiere a un incendio, dicho sea de paso, forestal o natural, se refiere al incendio provocado. Y por último tienen los delitos cometidos, pero esos son ya delictivos, donde hay dolo, como el robo, el abigeato, la apropiación ilícita, la estafa, ya son otras cosas. Palabras mayores vinculadas al tema penal, pero ciertamente todos ellos pueden ser demostrables. Y sí, la norma contempla cómo demostrarlo. Para yo poder deducir precisamente esas pérdidas extraordinarias, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos cometidos, hay ciertas condiciones. Primero, que no pueden ser cubiertas por seguros. Si hay cobertura de seguros, olvídense de la acreditación, ya no se puede hacer eso. Obviamente, ¿por qué? Porque ya va a ser compensado con el seguro. Lo que sí me piden es que haya probanza judicial respecto de los delitos. Ojo, probado judicialmente que yo tengo una sentencia condenatoria. O que se acredite que es inútil ejercer la acción judicial es que yo tengo una resolución fiscal que archiva el caso. ¿Por qué? Porque no puedo identificar a quién voy a encausar. Pero en todo caso, si se trata de caso fortuito fuerza mayor, sí recuerden algo. Si hay una inundación, tendrá que haber un informe de INDECI. Y si no, ustedes lo pueden pedir. ¿De acuerdo? Si se trata de un atentado, como un incendio, también habrá seguramente informe de INDECI, pero también puede haber informe policial o peritaje policial respecto de esas circunstancias, como también es cierto que puede haber otras acreditaciones como las notariales. Depende, depende. Ojo, cuando se trata de fuerza mayor incendio, es que ha habido descuido. No me malinterpreten, ¿ah? No es que alguien haya provocado el incendio. Pero se entiende que los incendios, por ejemplo, por malos circuitos, cables pelados, una vela encendida, sí pues ha habido intervención del hombre, pero no quiere decir que ha habido dolo. Otra cosa es el delito, que sí hay intención, ¿de acuerdo? Esas son las diferencias básicas en estas circunstancias. Simplemente para no dejar de mencionarlo en existencias, no se olviden de lo que son los límites respecto de lo que es la práctica de hacer inventario físico, la de llevar su CARDEX en unidades permanentes, el otro es el que es el registro de inventario permanente valorizado o la contabilidad de costos. Solamente un punto, que también es un punto flaco que muchas veces se observa. Todos tenemos la obligación, prácticamente en general, de hacer inventario físico de existencias por lo menos una vez en el ejercicio. Y a muchos dicen, sí, sí se hizo, pero no acreditan cómo. Y resulta que para acreditar esos inventarios ustedes deberían tener un acta de toma de inventario donde estuvieran los documentos de conteo y reconteo, entre otros. Así que tengan cuidado con eso para que lo tomen en cuenta y no vayan a caer en el vacío de no tenerlo.
También es cierto que respecto de existencias, no olviden que hay hay métodos de evaluación permitidos y no permitidos. Y recuerden que en la norma están permitidos los métodos de primera entrada y primera salida, PEPS o FIFO por sus siglas en inglés, el promedio diario mensual o anual ponderado o móvil, la identificación específica, el inventario del detalle o pormenor y el de existencias básicas. Normalmente todos solemos usar el segundo método, siendo probablemente el más conocido generalmente aplicado. No hay nada que lo prohíba, efectivamente no lo hay, y por supuesto que más bien tiene todas las primacías de poder ser utilizado. Eh, hablando de, primero, hablando de activo fijo y hablando de costo computable, hay un tema que sí, y acá empezamos un poco a colisionar con la norma financiera probablemente. Recuerden que el artículo 20 de la ley me habla de que, ¿qué debo reconocer como costo computable de un activo? Y aquí es donde viene de repente una primera etapa de colisión frente a la norma respecto de lo que yo debo aplicar. Porque recuerden, si yo no reconozco el costo del activo como me manda la norma y se me ocurre parte de esos costos mandarlos al gasto, una cosa es que yo deduzca en un solo ejercicio como gasto y otra cosa es que lo aplique al costo del activo y controle el gasto vía depreciación en X tiempo. Entonces, sí tomen en cuenta y tengan mucho cuidado en que, como regla general, no se olviden que yo los materiales los voy a compartir siempre al día siguiente. Así que no se preocupen por eso. Pero sí recuerden una cosa como regla general. Toda erogación dineraria que se haga para adquirir un activo, en este caso, propiedad, planta y equipo de existencia, hasta que llegue a almacén, en el caso de existencias, o hasta que empiece a funcionar o esté en condiciones operativas, en el caso de activo, perdón, propiedad, planta y equipo, es costo del activo. Llámese como si fuera flete, seguros, gastos, despachos, aduanas, comisiones, lo que fuera. Es costo del activo. ¿De acuerdo? No nos interesa, ¿sabes? Esos conceptos. Hasta ahí tienen que controlar el ingreso de ese activo a la contabilidad. Curiosamente, hay bastante similitud con la norma de información financiera, sin embargo, para reconocer evidentemente un activo. Sin embargo, sí tomen en cuenta que si están haciendo transición a NIPS, tienen que expresar primero la medición al inicio. Ahí tendrán que contrastar con valor razonable. Probablemente van a tener diferencias. Una cosa es lo que tengan en el libro, otra cosa es el método que apliquen para valorizar razonablemente el activo. Pero también recuerden una cosa, cuando ustedes hagan su valorización y no se asusten a valor razonable, puede ser que tengan mayor valor. Socorro, ¿qué hacemos? No, tranquilo. Recuerden que la norma tributaria no reconoce los ajustes por revaluaciones voluntarias. Y la norma financiera ahí no tiene una colisión respecto de esa ponderación de precios. Y lo van a tener que manejar de esa forma, así que tengan cuidado. Hablando de depreciación, la tabla general, sí, la tabla general sigue vigente, nadie la cambió por si acaso. Otra cosa es que se nos metió una ayuda después, que ahorita la voy a comentar. La tabla está ahí, esos siguen siendo los porcentajes, está en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, nada de esto ha cambiado, sigue vigente, por si acaso. Por ahí alguien me dijo, pero eso ya está derogado, espérate un ratito, eso sigue vigente. Solo que en el año 2020, recuerden que salió el decreto legislativo 1488 que generó un beneficio. ¿Para qué? Para aquellos inmuebles o adquisiciones que estuvieran comprendidas entre el 1 de enero del 2020 y el 2022, y siempre y cuando en el caso de inmuebles estuviese acreditado el avance, el 80% de la construcción, pudieran tener una depreciación acelerada. Esto recuerden que salió como una ayuda pandémica, sí, entre pandemia y pospandémica, para que pudieran aplicarse. Ahora, la pregunta venía de $1.000.000. Ya, ¿y ahora qué hago el 23? Porque ahí dice el 22. Un ratito. La norma sigue vigente también, por si acaso. Tú puedes seguir aplicando esos valores depreciables hasta que esté agotada el costo del activo. ¿De acuerdo? No ha variado, no se ha derogado, sigue vigente. Solo que hay reglas sobre a qué activos le aplica la norma adquiridos en esos años. ¿De acuerdo? No otros. Si tú adquiriste activos en el 23, ya no aplica la norma. ¿Qué aplica? La tablita que vimos hace un ratito, esta. Así que por eso les decía, todo sigue vigente. Y además, ya para completar el discurso, recuerden que salió la ley 31652.
que fue publicada a finales de año y está vigente a partir de este año para MIPES, que también les facilitó un régimen diferenciado de depreciación para este ejercicio. Solo lo menciono, porque estamos hablando básicamente de lo que está pasando con el 22, pero no se olviden, y que, mejor dicho, tómenlo en cuenta si les ayuda para este ejercicio, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué lo menciono? Porque ciertamente en la semana he tenido varias consultas respecto de, ¿y cuál está vigente? Todas, depende de las circunstancias. La tabla sigue vigente, es más, si has comprado existencias en el 23 y no eres MIPE, ahí está. Si compraste existencias en ese rango de fechas, sigue aplicando esas. No te preocupes, sigue vigente. Y si eres MIPE, suerte la tuya, que a partir de este año tienes también un régimen de depreciación acelerada. ¿De acuerdo? Tres están vigentes. Así que tengan cuidado porque, claro, cuando me salen normas que todas están vigentes, todos empezamos a entrar un poquito en tronco. Pero es parte del deporte, o mejor dicho, de nuestra profesión. Cuidado con el tema de mantenimientos y mejoras también igual, porque a veces solemos caer en los errores de respecto a qué es mantenimiento y qué es mejora, ¿no? Y el mantenimiento, recuerden que sí es gasto y puede ser reducido en ejercicio. Y el mantenimiento simplemente es poder recuperar la capacidad operativa del activo. Es el mantenimiento, sea preventivo, correctivo, pero es volver a recuperar su capacidad. Nada más. Sigue siendo el mismo activo. No he hecho nada más. No he hecho el overhaul. Bueno, pero la mejora es incremento la capacidad del activo, mejoro su productividad, aumento su vida útil. Eso es mejora. Ahí se rompe el esquema de mantenimiento y eso ya no es gasto, eso es costo del activo y tiene que ir reconocido su desgaste vía depreciación. Ahí sí tienen que tener cuidado precisamente de la diferencia. Gasto, costo. Hay tratamientos específicos cuando yo caigo en obsolescencia, eso está en el artículo 43 de la ley. eh, Ustedes cuando ya tienen la calificación de obsolescencia pueden seguir depreciando el activo hasta su extinción total, aplicando los porcentajes que les sean aplicables, obviamente. O pueden dar de baja al valor, le bien por el valor no depreciado en la fecha en que se retire el activo de la contabilidad de negocio. Claro que hay que llevar todo un registro de control respecto de esta obsolescencia que tiene que estar debidamente acreditada y sustentada, otra vez, por un informe técnico determinado por profesional competente y colegiado, e insisto, tiene que ser independiente. ¿De acuerdo? Tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque van a dar de baja activos. No pueden acelerarse por obsolescencia si no tienen eso claro. Otro de los famosos gastos que tenemos nosotros en el interín respecto de nuestra operatividad son los viáticos. Y cuando hablamos de gastos de viaje, mejor dicho en general, tenemos el concepto, ojo, viático. Los pasajes no se comprenden en el concepto de viáticos. Los viáticos sí es cierto que son necesarios para poder efectuar la comisión del servicio, pero están vinculados a movilidad, alimentación, etcétera, hospedaje, para que pueda ser aplicado como un concepto deducible. Sí es cierto que hay que tener en cuenta que cuando se trata de viáticos en el país, tienen que acreditarlos a través de los comprobantes de pago. ¿De acuerdo? Si no, van a tener que aplicar declaración jurada, solamente por un 30%, en el caso se pierde un 70% de capacidad. Hay detalles que ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, respecto de movilidades. Sí. Recuerden la famosa planilla de movilidad que tienen que habilitar con ciertos detalles muy específicos respecto de a dónde fue la comisión del servicio, quién fue el que hizo la comisión, y en el caso de alimentación, pues sí tiene que haber un detalle respecto de las fechas en donde se acreditó esa o se pretende acreditar ese gasto por la alimentación dentro del proceso de viaje. ¿Hay información mínima que debe contener una declaración jurada? Sí, por supuesto, la que estamos comentando en el cuadro. Y además, tomen en cuenta que cuando se trata de viáticos a nivel nacional, eh, el límite es el doble de lo que se le asigna a los funcionarios públicos de mayor jerarquía. Eso en este momento está vigente la norma de 320 y el doble sería 640. Eso por si acaso lo encuentran en este decreto supremo que no ha variado hasta el momento, hasta el 2022 o para aplicarse el 2022 no ha tenido variación. Así que esa es la asignación que tendrían que dar. Pero esto es en el caso de viáticos a nivel nacional, ese es el límite.
Cualquier exceso sobre ese límite no lo puedo reconocer como deducible. Tendría que imputármelo como adición. Y en el caso de viajes al exterior, recuerden que tienen la norma. Ahí menciono las dos para que sepan que hubo una diferencia respecto de que a partir del año 2013 está vigente el dispositivo, el 056, sobre la asignación de viáticos, otra vez, a funcionario público de mayor jerarquía, dependiendo del continente o área continental, ¿no? Porque América está subdividida en tres, así como el Oriente, parece, que también está en Asia y Medio Oriente, sí. Así que eso tómenlo en cuenta para efectos de límites para la asignación de viáticos. Entonces, si ustedes toman en cuenta lo que dice la norma, el doble sería los montos que ustedes ven en la primera columna, 960, 630, 880 dólares por día. Pero si no tuvieran ustedes los comprobantes de pago, porque esto es cuando ustedes sustentan con comprobantes de pago, ustedes van a decir, ¿pero qué comprobante de pago? El que te emita el país a donde fuiste de acuerdo a sus propias leyes. Punto. Principio de buena fe, este es el comprobante. Se me perdió el comprobante, lo siento, aplique usted declaración jurada, pero la declaración jurada solamente me permite deducir un 30% del monto máximo permitido. Luego tenemos los gastos, perdón, en virtud a ello, básicamente imagínense que un gerente viajó del 16 al 18 de septiembre y los gastos que hizo ascendieron a 5.797. Si aplicamos los límites tal como están en la tabla, suponiendo que los tipos de cambio son esos que están sugeridos, tendría que aplicar los 222, ¿de acuerdo? Porque perdió los comprobantes, ¿de acuerdo? Perdió los comprobantes. ¿Qué me dice la norma? El 30%. América del Sur, ¿cuánto era? 222. Ah, perfecto. Entonces, le aplico los 222 por día y calculo esa asignación de viáticos. Y digo, bueno, tú debiste haber hecho solamente un promedio de 800 soles diarios, nada más, al cambio. Y entonces el límite que tú podías gastar de viáticos en ese viajecito fue de 2.415. ¿Cuánto gastaste? 5.797. Muy bien. Tengo que adicionarme los 3.382 para hablar en cifras redondas. Ese es el tratamiento que se hace para efectos de viáticos al exterior. Lo otro sensible también que tenemos es el valor de mercado en remuneraciones. Esto se aplica cuando tenemos vinculados dentro de la planilla. A veces el gerente, el hermano, el hijo, el primo, la esposa. Bueno, sí. Cuando hay esos casos de vinculación, se aplican los límites para valor de mercado respecto a remuneraciones. Esto está en el artículo 37, literales N, Ñ de la LIR o Ley del Impuesto a la Renta. Hay que entender que están comprendidos parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, como bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, los que están mencionados, y aplica para todas las entidades, sea el tipo que sea, desde individuales de responsabilidad limitada hasta asociaciones sin fines de lucro. Sí. ¿Qué parámetros de comparación tenemos que tomar en cuenta? Se toman en cuenta 5 parámetros básicamente. La remuneración del trabajador mejor remunerado sería el primer parámetro, que realice funciones similares. Ah, ok. Pero si no existe el anterior, entonces el trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, eh, categoría o nivel jerárquico equivalente. ¿Ya? Primero, funciones similares, luego grado o rango similar. 3, si no existen los anteriores, entonces el que tenga la remuneración, la mejor remuneración dentro del nivel jerárquico inmediato inferior. ¿Ya? ¿Ok? Inmediato inferior, mejor remuneración. El siguiente, si no existen los anteriores, es el de mejor remuneración en el nivel jerárquico inmediato superior, hacia arriba. Y finalmente, 95 ITs por el factor de 1.5 y listo. O sea, no tengo. Esos son los criterios que yo tengo que entender. Ojo, la evaluación es uno por uno. Primero, así. Si pasa el primero, ahí quedo. Si no pasa el primero, sigo al segundo. Imagínense que tengo uno de los accionistas que el gerente general de la empresa en el año 2009 percibió como remuneración, vamos a poner el importe de 350.000 y el subgerente, que es su pariente, una remuneración de 112.000. Lo que yo tendría que establecer primero es la estructura de a quienes voy a asignar, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de el gerente que tiene 75.000 de remuneración, la subgerente que tiene 8.000 y un auxiliar de oficina que es 2.500. Suponiendo que este fuera el esquema, acordándonos que el gerente y subgerente tienen vinculación. ¿De acuerdo? Gerente y subgerente tienen vinculación. Ok.
de quién le tengo que determinar primero es el valor de mercado de remuneración del gerente. ¿Existe una función similar? No, porque es gerente general. ¿De acuerdo? ¿Existe función equivalente? No. Ok. Grado inmediato inferior, tampoco. Grado inmediato superior, tampoco. Entonces tendría que aplicar las 95 ITs como límite, porque estoy haciendo el análisis de uno por uno. Y ahí lo que yo tengo que hacer es simplemente aplicar las 95 ITs. Estamos hablando de un año que es anterior, y por si acaso no estamos hablando del 2022. Y para ese año la UIT era 4.300 y aplico ese límite. Y multiplico, evidentemente, es el ajuste que debo tenerlo por el factor de 1.5 para poder aplicar la comparación. Eh, es así como lo tengo que hacer básicamente, y recuerden también que el exceso tiene que estar grabado con la disponibilidad de esos dividendos. Si se quiere por el segundo pariente, el sugerente, igual tendría que hacer el mismo análisis. ¿Existe función similar? No. Equivalente tampoco. Pero sí existe un grado inmediato inferior, que es la secretaria, y en cuyo caso ahí tendré que compararlo con ella. Igual por las 14 remuneraciones multiplicadas por el factor de 2, dicho sea de paso. Y ahí tendré también un exceso de valor de mercado en remuneraciones. Igual tendrían que aplicarle el excedente por dividendos. Los gastos de movilidad están vinculados al tratamiento de la asignación para poder ejercer funciones de diligenciamiento dentro de la entidad. Técnicamente, los gastos de movilidad deben sustentarlos con, en principio, comprobante de pago, sí, taxis, por ejemplo. Pero también es cierto que cuando yo no puedo recurrir a eso, debería hacerlo con una planilla de movilidad. Y esa planilla debe obtener la información por cada día, hacia dónde se ha dirigido, y tiene un límite que es por trabajador. El límite es por trabajador. ¿Cuál es el límite? Hasta el año 2018, eh, perdón, desde abril del 2018, la remuneración mínima vital era 930 y en ese entonces el límite aplicable era 37.20. Ese límite, por si acaso, ha estado vigente hasta abril del 2022, hablando del año 22. Ojo, abril del 2022, porque a partir del 1 de mayo, la remuneración mínima vital cambia a 1025 y el límite varía a 41. Así que cuando hagan sus cálculos respecto de aplicación de límites para movilidad o gastos de movilidad, recuerden que tienen quiebre entre abril y mayo del 2022 por el límite aplicable que es la remuneración mínima vital. ¿De acuerdo? En, en esas planillas debería ir información suficiente y detallada como, primero, numeración de planilla, la identificación de la razón social, la fecha de la emisión, qué fecha se ocurrió el gasto, en fin, detalles como el motivo y el traslado y el monto gastado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que salió del 19 al 23 de noviembre, supongamos que del 2022, y tengo un comprobante de pago de un taxi por 16 y el resto fue con planilla de movilidad, pero acá está la planilla de movilidad. Eso es un formato sugerido para que ustedes puedan tener, en todo caso, una idea de cómo hacer una planilla de movilidad que debería estar numerada, no se olvide, para llevar un control de fe a ciencia, con la información suficiente precisamente para que demuestren que sí hubo el gasto. Lo otro son los gastos de representación. Pero recuerden que los gastos de representación son aquellos gastos que están orientados a representar, valga la redundancia, a la entidad, fuera de la entidad, fuera de sus locales. Teóricamente son aquellas reuniones normalmente extraformales en donde yo intento tener acercamientos con proveedores, clientes, oficiales bancarios, para que yo pueda tener tal vez alguna mejor coordinación o una colocación o un mejor tratamiento de precio. Sí hay un tope, que es el 0,5% de los ingresos netos con un límite de hasta 40 UITs. Eso es importante. Recuerden el concepto de ingresos netos. ¿De acuerdo? Recuerden el concepto de ingresos netos que también está definido en la norma. Ingresos netos está definido básicamente por el elemento 7, pero también es cierto que tengan mucho cuidado al tabular ese elemento 7. A veces solamente consideramos 70 y eso no, solo 70 no es ingresos netos. ¿Ya? Recuerden eso. Así que eso tengan mucho cuidado. Hay diferencia de jurisprudencia que se ha pronunciado sobre los gastos de representación respecto de cómo es la diferencia entre gasto de representación, por ejemplo, y gasto de publicidad.
o inclusive gastos recreativos. Hay diferencia porque a veces se cruzan y se confunden. Por eso les decía, gasto de representación es aquel que se hace para, valga la redundancia, representar a la entidad fuera de. Pero hay otros consumos que se hacen dentro de. Y ahí habría que clarificar en todo caso la naturaleza del gasto para ver si es un gasto recreacional o vinculado al trabajador. Y si estamos hablando ya de otros conceptos como volúmenes o distribución de algún tipo de, no sé, tal vez algún tipo de souvenir que pudiera estar vinculado al negocio o de información, eso ya no es gasto de representación, son otras circunstancias respecto al volumen, más vinculados a lo que son gastos de publicidad. Así que en ese contexto hay que tomarlo en cuenta también respecto de otras circunstancias que pudieran darse con el acceso a las visitas que pudieran darse en una planta. Así que entendamos la concepción del gasto de representación respecto de la intención. La intención es representar. Cualquier otra línea natural que pudiera darse no es necesariamente gasto de representación. Si quisiéramos hacer una pequeña aplicación rápida nada más, nosotros tenemos gasto de representación, por ejemplo, por 115.000, yo entendería que el tope es, si mis ingresos fueron 10 millones, el 0,5, serían 50. Perdón, 115.000 y 50.000. Pero, ¿cuál sería el exceso no deducible? ¿Recuerdan 40 UITs? Si la UIT para el 2022 está en 4.600, multipliquen los 4.600 precisamente por las 40 UITs y observarán si tienen algo o no que aplicar o deducir. Igual sucedería en el siguiente caso, ¿de acuerdo? Así que ahí se los dejo como un pequeño ejercicio como para que ustedes puedan comparar. No hay ningún tipo de límites para poder deducir gastos de marketing y publicidad. No tienen absolutamente ninguna limitación. Eso sí hay que tenerlo clarísimo para que ustedes puedan aplicarlo. Y siempre lo tomen en cuenta para que puedan así de esa forma tenerlo claro respecto de cualquier otro gasto que pudiera estar cruzándose y que no necesariamente fuera a ser entendido como tal. Publicidad, promoción, marketing, eso no tiene límite. Es parte de la operatividad y es parte de la necesidad de impulsar precisamente o a mi empresa o a su core business o lo que yo estoy en todo caso eh, tratando de colocar en el mercado, sean bienes o sean servicios, dichos sea de paso. Muy bien, hemos visto el día de hoy la segunda parte de gastos deducibles. Tenemos un programa que sostenemos todos los miércoles, recuerden, a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar enviando y compartiendo con ustedes por el grupo de WhatsApp que tenemos y además por redes sociales la información que sea necesaria para que puedan estar conectados con nosotros y a través de nuestros canales, como el canal de YouTube también. El material, como he mencionado, voy a compartirlo con ustedes el día de mañana, además de ciertas alertas tributarias. La norma que he comentado el día de hoy la voy a compartir como una alerta tributaria, entre otras que han salido sobre pronunciamientos del Tribunal Fiscal, dicho sea de paso, e informe también de SUNAT. Así que estén atentos mañana que compartiremos algunos temas con ustedes para que puedan tenerlo en cuenta si les parece. Por mi parte, el día de hoy, siempre mi gratitud por acompañarnos todos los miércoles en este su programa La Hora Tributaria. Síganos a través de nuestras redes sociales con nuestras transmisiones en vivo y, como no, con la información que seguramente estaremos compartiendo día a día con ustedes o con cierta frecuencia. Por mi parte, mi agradecimiento a todos ustedes nuevamente, a Lucio Garro por acompañarnos todos los miércoles como soporte de este programa, al estudio McDowell Isla y Asociados y al estudio Rivero y MDL Asociados por acompañarnos también en la transmisión y en la emisión de este su programa La Hora Tributaria. Conmigo será hasta la próxima semana, los esperamos en 7 días. No se olviden, se vienen vencimientos, no se olviden de la adecuación a NIPS, no se olviden que el formulario de la DJ anual no pasa si no indican qué tipo de NIPS han aplicado. Así que ya la próxima semana vendremos con algunos temitas vinculados a eso para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, José, muchas gracias, Janet, a todos los que están mandando saludos por el chat y por nuestras redes sociales. Por mi parte, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo con La Hora Tributaria. Gracias.